Hace más de 2500 años, el escriba griego elaboró la lista más sorprendente de maravillas. Decía que un recorrido hecho con los ojos de la imaginación no podía destruirse nunca. Aún en nuestros días persiste la magia de esa lista de las maravillas. Las 7 maravillas del mundo. Tan poderoso es el antiguo sueño que la clásica lista de las 7 maravillas aún incita a la competencia y así se crean nuevas listas de maravillas. De acuerdo con las encuestas realizadas, se considera el Teatro de la Ópera de Sídney como la única gran maravilla del mundo moderno. Cuando se ven, se encuentra que estas modernas listas son una serie de cosas verdaderamente extrañas. Ni son las más grandes, ni las más rápidas, ni nada que pudiera uno suponer. Son en realidad cosas como teatros de ópera muy pequeños para la gran ópera, o altas construcciones muy viejas, de donde alguna vez cayó King Kong, o las huellas de las pisadas de los primeros hombres en la luna. Cosas extrañas, represas, puentes ya herrumbrosos en su gran mayoría, aviones obsoletos, Disneylandia, Las Vegas, cosas que la gente quiere ver antes de morir, cosas que llenan de asombro. ¿Qué es maravilloso? Bueno, nuestro concepto de lo maravilloso es el mismo definido por los antiguos griegos hace 2500 años. Es lo que parece estar lleno con la idea de la imaginación, de la ambición y del logro humano. Forma parte de una nueva religión que sustenta al mundo moderno, como sustentó a los antiguos griegos. Yo diría que el recuento de la historia de lo maravilloso, la historia de cómo las lejanas imágenes de lo maravilloso nos llegan hoy directamente de la Grecia antigua, es realmente la historia de la imaginación moderna. Esta es la narración más extraordinaria. El fantasma de las maravillas. Entrar al teatro de la ópera es un poco como entrar a las pirámides, o viajar por el escenario de la imaginación humana, de regreso a los fantasmas más antiguos de lo maravilloso. Esta maravilla se originó en la mente de un arquitecto danés, Ior Utzon. Le tomó 3 años calcular en un computador las curvas que rápidamente había bosquejado en un cuaderno. El titanio y la resina mantuvieron todo reunido. Dibujos sueltos, concreto y el estilo arquitectónico de los 60s. No obstante, como los antiguos griegos, Utzon se ocupa aún de crear belleza, formas maravillosas. Hoy en día la naturaleza misma de lo maravilloso está cambiando. Ya no es el puerto ni tampoco las construcciones, es el computador que los diseña. Ya no son las grandes estatuas, es la píldora, el teléfono, lo que une todas las edificaciones del mundo en una sola. Es el proceso. Y eso, de modo extraño, nos lleva hacia el principio de la civilización moderna,
hacia el comienzo de lo maravilloso en las pirámides de Egipto. Proceso es lo que se tiene aquí. Las pirámides egipcias no son solo monumentos fabulosos, espléndidas edificaciones, sino los residuos de un asombroso proceso que empobreció a una nación entera. Un proceso en el que miles y miles de personas trabajaron década tras década. Realizaron la única maravilla que queda en el viejo mundo, también la más antigua. De todas las antiguas maravillas, las pirámides son las únicas que aparecen en la lista de maravillas de todos los tiempos. Es ahí, pues, donde se inició el largo viaje de la imaginación humana que llega hasta nuestros días. Durante el primer siglo, el más sensible de todos los romanos, Plinio, llamó a las pirámides vanas e insensatas exhibiciones de la riqueza de los soberanos. Para entonces, las pirámides tenían unos 2500 años y habían perdido su verdadera finalidad. Lógicamente, las pirámides son tumbas de reyes, pero también son algo más. Para los antiguos egipcios eran algo así como amigas, porque al construir las pirámides, los egipcios habían inventado la noción de estado sagrado. Las pirámides, por lo tanto, eran prueba de que su reino se hallaba en orden y alcanzaba la eternidad. Igual que ahora, los antiguos egipcios de épocas posteriores se detenían en la arena y se maravillaban con las pirámides. ¿Cuáles fueron entonces los procesos para realizar esas dos cosas? ¿Las pirámides y el Estado al mismo tiempo? Lo primero que se hizo al empezar a construir una pirámide fue cavar un hoyo para la cámara funeraria del faraón. Los soberanos egipcios siempre se habían sepultado bajo tierra. Era un pueblo muy tradicional. Para su época, esta cámara sepulcral ya era obsoleta. Pero es su tamaño lo que impresiona. De haberse terminado, habría sido la tumba más grande dentro de una pirámide. Esta cavidad para la cámara sepulcral tenía que ser de roca resistente y en una cumbre desde donde se dominara el Nilo cerca de la ciudad real de Memphis. Aquí, pues, puede verse cómo se construía una pirámide, porque esta nunca se terminó. El rey Yedefra vivió solo unos años entre Keops y Kefren, constructores de las dos primeras pirámides. Esta es una pirámide no terminada de la época de las pirámides más grandes que existen. Terminada de hacer la cámara sepulcral, los constructores de la pirámide llamaron a toda la población disponible en Egipto para subir a la pirámide bloques del tamaño de este. Pero ¿cómo pudo ese pueblo antiguo mover tan enormes piedras? Bueno, durante 3000 años nadie se hizo la pregunta porque los antiguos egipcios podían fácilmente transportar los bloques. Todos sabían cómo hacerlo. Pero ese mundo desapareció y llegaron los cristianos pensando que era Dios con su poder quien había movido aquellas piedras. Creían que si se escribía una oración en un trozo de papiro y luego se metía debajo de las piedras, el poder de la oración haría que la flecha se disparara, llevando tras ella la piedra hasta la parte más alta de la pirámide. Los rabinos medievales decían que Moisés las había hecho con esclavos del antiguo Israel. En el siglo XIX, arqueólogos ingleses trabajando en circunstancias coloniales vieron que las habían
habían hecho millones de jornaleros bajo un gobierno firme, como el que los británicos habían impuesto. Hoy tenemos ingeniosas anécdotas con profesores barbudos que llegan con trozos de madera afirmando que si se moja esto y se seca aquello, todo sale zumbando por el aire. En realidad, la verdad es más simple. Hace unos años, en un pueblo en Francia, hubo un congreso de arqueólogos retirados, y en una prueba realizada utilizando lodo y agua, sin demasiado esfuerzo físico, estos ancianos caballeros empujaron enormes bloques de piedra por la calle principal. Si se deslizan en línea recta, y esas personas lo hicieron muy hábilmente, los bloques se mueven como si estuvieran sobre hielo. Con tecnología simple, pero con una organización muy compleja, fueron construyendo la pirámide. Completamente contrario al mundo moderno, por eso nos parece tan misterioso. Las grandes pirámides no fueron las primeras construcciones en piedra del mundo, ni tampoco las más grandes, pero sí las más exactas. Aquí hay más que el resultado final de una nación entera empujando bloques de piedra. Las pirámides están perfectamente orientadas con respecto a los 4 puntos cardinales. Sus esquinas son ángulos rectos, casi perfectos, y la longitud de sus 4 lados es prácticamente la misma. El máximo error en los 4 lados, cada uno de ellos mide 216 metros, es tan solo de 20 centímetros. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, la respuesta es sencillez, sutileza y tremenda determinación año tras año. En cuanto a la clave de sus métodos, bueno, puede encontrarse observando. Aquí hay una alineación de norte a sur. Utilizaban los movimientos estelares para encontrar los 4 puntos cardinales. Y para mantener niveladas las piedras que servían de base a todos los cimientos, hicieron un pequeño canal lleno de agua justo alrededor de la pirámide. En realidad, en todos los ángulos, en los ángulos rectos de aquí y en los puntos que subían en línea recta hasta la parte más alta, se tendieron cuerdas por todas partes. Sus construcciones están llenas de los cálculos geométricos más sutiles y complejos. 2000 años más tarde, Filo de Bizancio, el hombre que escribió la lista más antigua de las 7 maravillas, las colocó encabezando su lista. Asombrado dijo: por obras como esta el hombre asciende hasta los dioses, o estos bajan a la tierra. En épocas posteriores, esa mágica geometría y una tal exactitud parecían sobrenaturales, como si fueran la obra de Dios. Los escritores árabes del medioevo aseguraban que las pirámides se habían erigido para medir el tiempo. El tiempo mismo, escribieron, se asusta ante las pirámides. Muchos eminentes matemáticos y astrónomos europeos buscaban la relación que debía existir entre las pirámides y el orden universal. Sus teorías se basaban generalmente en las cámaras internas de la Gran Pirámide, cuyos corredores y cámaras se habían construido con exactitud extrema. Había 3 cámaras sepulcrales. La primera estaba tallada en la roca bajo el centro de la pirámide, del modo tradicional. Más tarde se abrió un segundo corredor y en su extremo se construyó una segunda cámara. Esta tampoco se terminó nunca y de nuevo otro corredor. La enorme galería, una maravilla en sí misma, se abrió en el corazón de la pirámide, y ahí donde terminaba se construyó una tercera cámara sepulcral. Para muchos occidentales, tal simetría revelaba la mano de Dios, que también se adivinaba en las palabras y números de la Biblia. Si eso fuera verdad, esas vetustas piedras tendrían en ellas la historia del futuro, como sucede en el libro de las Revelaciones.
Tomando los años, desde la creación bíblica, estos místicos de la pirámide atravesaron las épocas de Adán y los patriarcas, pasaron las de los profetas y de la vida de Jesús para llegar finalmente a la puerta de la cámara sepulcral más alta que parecía indicar el año 1914. El año en que, de acuerdo con los occidentales de los años 20, se vio el inicio de la mayor calamidad vista hasta entonces en el mundo. De pronto aquí, en la gran cámara sepulcral del rey Keops, se encuentra el futuro. ¿Puede imaginarse uno a estos místicos modernos? Los secretos de la historia, el futuro en su fuente. Lentamente se acercaban al fin del mundo, 1928. Obviamente locos, no tiene sentido. Pero de alguna extraña manera aquellas personas habían tropezado con algo de la antigua mentalidad, algo de aquella codiciada fraternidad. Estos ductos de aire suben directamente a las principales estrellas, conducen al exterior de la pirámide. Esta edificación está conectada con el cielo. El piso, si se extiende 55 metros hacia afuera, la pirámide encima corresponde exactamente a la mitad de la Gran Pirámide en toda su totalidad. Es una geometría mágica. Estos muros están tan exactamente construidos con respecto al norte, sur, oriente y occidente que solo se desvían centésimas de grado. Antes de la llegada de los turistas, este sarcófago era tan perfecto que solo los instrumentos de medición más modernos pueden encontrar discrepancias en su tamaño. Así pues, también los antiguos se interesaban en una especie de perfección eterna. Se había colocado al rey en el corazón de Egipto, en el centro del cielo. El Nilo fluye de sur a norte, el sol va de oriente a occidente. Ansiaban la eternidad e hicieron esa sala tan dura como el diamante y tan perfecta para que el rey de Egipto fuera eterno. Después de los egipcios vinieron los griegos y los romanos, quienes dijeron que la geometría había llegado de Egipto e hicieron una lista de las 7 maravillas. Luego aparecieron los cristianos, que evitaban todo lo que era pagano. Ni siquiera las pirámides se mencionan en la Biblia. Para ellos, las únicas maravillas eran las obras de Dios. Por un tiempo parecieron desaparecer las 7 maravillas del mundo. Pero las asombrosas piedras seguían en el desierto, y los peregrinos aún soportaban las ardientes arenas para verlas. El recuerdo de las antiguas maravillas titilaba en la imaginación de los occidentales. Las viejas listas se leían otra vez y muy lejos, en la Roma cristiana. Los fantasmas de lo maravilloso surgían de nuevo. Y así una estatua gigante de un emperador que alguna vez se levantara junto al mayor anfiteatro romano llegó a tomarse por el coloso que alguna vez estuvo en la isla de Rodas. Y el Coliseo tomó su nombre de una de las 7 maravillas del mundo. Lentamente la ciudad se llenó de maravillas. Las tumbas de los antiguos emperadores parecían jardines colgantes, y había obeliscos y pirámides, y también templos. Ahora Roma, ya no Babilonia, se llenaba de estrellas y de zodiacos, una ciudad mágica rodeada por una muralla de hierro que encerraba 7 colinas, una por cada día de la creación y una por el descanso del Señor. Había 365 plazas en Roma, 3 palacios para los papas, y cada palacio tenía 365 peldaños, y cada peldaño estaba cubierto con pan suficiente para alimentar al mundo. Era un mal sueño. La gente imaginaba un pasado legendario lleno de riquezas y maravillas sin límite.
Sin embargo, los antiguos fantasmas de lo maravilloso encontraban lugar en la imaginación y ambición humanas. Y sucedió entonces que se crearon las más bellas imágenes de las 7 maravillas, en aquel mágico momento en que empezaba el estudio científico. Los recuerdos y mitos antiguos se mantenían vivos. Hacia 1520, un artista alemán, Martin Farr Kinskir, viajó a Roma y quedó completamente fascinado. Años después realizó una serie de dibujos de las 7 maravillas que las volvió a la vida. Kinskir colocó sus 7 maravillas en un escenario que todos conocían y podían disfrutar. Se exhibieron como una pieza central y fueron muy famosos. Un siglo después, los tapiceros seguían utilizando sus diseños en elegantes colgaduras que retrataban las 7 maravillas del mundo antiguo. Esa es quizás la más famosa de las 7 maravillas de Kinskir, el gran coloso de Rodas ahorcajada sobre el puerto. En realidad, la figura no había sido idea original de Kinskir. Nunca había sido así, desde luego. Lo que sucedió fue que un viajero fue a Rodas, oyó un relato local, puso un dibujo de ello en un libro de geografía y Kinskir plagió ese dibujo, que es precisamente esta figura, pero la colocó en este paisaje mágico y maravilloso y cuenta la historia del coloso. Lo que hay ahí es un ataque árabe, ¿lo ven? ¿Ven esos pequeños barcos movidos por galeotes cristianos? Es la gente de la localidad pidiendo ayuda al coloso. Y aquí están los peones árabes demoliendo el enorme rostro de la estatua. Realmente podría decirse que revive las 7 maravillas. Esta revive de otra manera, cuenta otra cosa. No la destrucción de una de las 7 maravillas, sino realmente su construcción. Vean, es el gran templo de Artemisa en Éfeso. Esta es la diosa convenientemente vestida al estilo nórdico, y ahí están los maestros albañiles usando el escoplo y haciendo las columnas. Ahora, es aquí donde uno empieza a interesarse porque esta columna encaja junto a la entrada, y hay quienes dicen que este es el rey Salomón, y esta la construcción de su templo. Lo que sucedió en la época medieval fue que, como las 7 maravillas eran paganas, se encubrieron con otra serie de maravillas. Las pirámides de Egipto se convirtieron en el arca de Noé, y el templo de Artemisa fue el de Salomón. Miren, hay otra cosa interesante en esta tapicería. Estos pobres obreros que hicieron esto en Bruselas tuvieron que copiar estos grandes dibujos, pero en las orillas se les permitió hacer su propia versión, y en los oscuros talleres la gente pensaba en las 7 maravillas del mundo. No en la gran imagen que se tenía de ellas, sino en otra más ordinaria, a su medida. Y también hay otra de las 7 maravillas góticas, el ave mágica, el fénix, que prepara su propio funeral, se enciende con el sol, arde hasta morir y renace de sus propias cenizas. Es una imagen de Jesucristo. Y aquí hay otra maravilla muy local, una pequeña fuente termal en la ciudad francesa de Grenoble, maravillosa para tener agua caliente sin tener que calentarla. Ahora, Kinskir ya no hacía 7 maravillas, hacía 8. Y la octava era su querido Coliseo en Roma, la única maravilla que verdaderamente había visto. Ahí está. Y vean lo que hay en el centro. En la Edad Media se pensaba que el coloso de Rodas realmente había sido llevado a Roma y puesto en mitad del Coliseo, que era un gran templo del sol. Así que ahora está la estatua en medio de un maravilloso paisaje gótico, con millones de personas que disfrutan los juegos. Vean ustedes lo que hizo Kinskir. Dio vida a las 7 maravillas y las hizo aparecer de nuevo en el escenario de la historia. Hubo también otras ideas de las 7 maravillas, ideas menos agradables y más terribles. Y estas también aparecieron en nuestras ciudades. Los sueños empezaron en un bosque italiano. Sueños de dolor, amor y muerte. Este extraño edificio es una especie de puerta a la época del Renacimiento, la entrada al mundo de las 7 maravillas.
Asimismo, acceso a un jardín del siglo XVI, obra de Vicino Orsini, un soldado retirado, un hombre listo y cínico que divertía a sus amigos. Aquí las 7 maravillas se convirtieron en una serie de enigmas, en un bosque sagrado, un bosquecillo lleno de comentarios, paradojas y terror absoluto. Orsini convierte al Coloso de Rodas en un luchador loco que parte en dos a su oponente. El antiguo soldado que había realizado masacres en nombre del Papa nos muestra el lado oscuro del valor y nos presenta una paradoja atormentada. Orsini nos da un codazo al deambular por su pesadilla diciéndonos: si Rodas estuvo orgullosa de su coloso, también es glorioso el que está en mi bosque. Un antiguo grabado veneciano en madera dio a Orsini esta imagen del antiguo mausoleo. Sus escultores copiaron la veleta tocando Victoria en la punta y la montaron en una tortuga. Es esta, no obstante, una lenta y cínica victoria, una que se desarrolla en las puertas del infierno. Y en las puertas mismas del infierno, el propio Orsini escribió las famosas palabras de Dante: tú que entras aquí, abandona el pensamiento. Otro de esos grabados en madera mostraba a 2 amantes en un bosque mirando las ruinas de una vetusta ciudad. Orsini hizo para nosotros una ruina flamante en su bosque, una tumba deteriorada tallada en una sola roca. Estos son, pues, los primeros ejemplos de occidentales deleitándose en las ruinas. Un deleite que ahora mueve una industria mundial de los medios masivos de comunicación, así como también un comercio turístico millonario. Aquí al fin quizás está la esperanza, la luz del mundo, el faro de Alejandría, una de las 7 maravillas dibujadas para Orsini por uno de sus amigos. Pero el mundo está mal equilibrado sobre la cabeza de un monstruo y rodeado por un grupo de dioses de 4 rostros. Es un mundo de sueños muy moderno, el usar creativamente las 7 maravillas juntas para hacer un nuevo planteamiento. Una visión que llenó el mundo occidental y colocó los fantasmas de lo maravilloso en uno de sus mejores y más famosos sitios. Un solo hombre, aquel que hizo para sí mismo el dibujo del faro plagiado por Orsini. Pirro Logorio, el artista anticuario, dio principio al viaje que emprendieron las maravillas del mundo desde el bosque solitario. Aquí está, volumen 34 de las Antigüedades de Roma por Pirro Logorio. Hubo 100.000 ejemplares de él, ahora solo quedan unos cuantos. Este se conserva en Nápoles, la ciudad natal de Pirro. Pirro ya no es muy conocido. En realidad se le conoce mejor por haber intervenido en los diseños de Miguel Ángel y por haber sido despedido por este. A él no le gustaba Miguel Ángel por no ser erudito. Pirro Logorio sí lo era, y de un modo nuevo y diferente. La gente mayor conocía los libros y a través de ellos se hacía una imagen del pasado. Habían roto con un pasado lleno de dragones y alquimistas, así como de hombres sabios, pero que era algo ya muy distante. Pero Pirro veía el pasado como una gran tramoya que se había destruido y llenaba con sus fragmentos el paisaje, así que estudiaba esos fragmentos relacionándolos con los textos antiguos. Este es un libro escrito a mano que describe todos los monumentos de Roma. Nunca se imprimió y es por eso que es tan valioso. La mayoría de estos monumentos ya no existen. Aquí está la sección del soberano de los dioses. Altar, ángulo, desagües, estatuas.
Lentamente Pirro reúne el mundo antiguo, rehaciéndolo con ayuda de los textos. Antiguamente, en Bomarzo, el mundo había sido una especie de sitio poblado de hadas, dragones y alquimistas, pero aquí Pirro empieza realmente a ocuparse del asunto. Considera el mundo del pasado como una tramoya en la que las 7 maravillas desempeñan un papel muy especial. Vean lo que tenía que decir acerca de algunos de sus dioses. La diosa Artemisa, por ejemplo, cuyo mayor templo, como Pirro lo sabía muy bien, estaba en Éfeso. Pirro sabía de Artemisa casi tanto como nosotros. Este es el hermoso dibujo que hizo de ella. La veía realmente como la madre del universo, un poco como la Virgen María. Como veía el universo antiguo, así la veía, como una época en la que se simbolizaba y representaba a toda la especie humana del modo más asombroso. Estaba abierto al pasado como nunca antes había sucedido. El clímax de la obra de Pirro sobre la antigüedad es este extraordinario mapa impreso en 1561. Muestra la ciudad de Roma. Los occidentales pensaron siempre en ella como la máxima expresión de la civilización pagana. Para Pirro, naturalmente, eso significaba que había estado llena de maravillas. Todas esas maravillas, de alguna manera, simbolizaban los fragmentos de la gran tramoya de la antigüedad. Si se mira el mapa, no es solo una maravillosa representación de Roma, sino que está lleno de las maravillas del mundo. Ahí, por ejemplo, están los jardines colgantes. Para Pirro eso significaba el hermoso equilibrio de hombre y naturaleza. Hay algunas pirámides. Eran solo graneros, como dice la Biblia, pero guardaban la riqueza del alma humana. También faros para guiar a la gente por calles y ríos. No obstante, no fue solo el mapa de Roma donde Pirro consiguió la maravillosa fusión de mito y arqueología. Hizo otro mapa del puerto de Roma. Puso juntas muchas de las maravillas. Hay un coloso de pie anunciando que se llega al centro de la civilización. Hay un faro también para guiar a los barcos al puerto y a las almas a la civilización. Y hay una gran arcada que rodea no solo a los marinos, sino también a las almas. Pirro iba verdaderamente a construir un modelo de Roma y de todas sus maravillas aquí en los jardines mágicos del Cardenal d'Este, en Tívoli, fuera de Roma. Es triste decirlo, pero hoy ya no queda mucho de la Roma de Pirro. Lo bastante, sin embargo, para ver algo de su sueño. Durante 400 años, Tívoli ha sido uno de los jardines que más influencia ha tenido en Occidente. Los fantasmas de lo maravilloso se filtraron desde aquí hacia el occidente. Al principio, antes de que crecieran los grandes árboles, el diseño de Pirro era sobrecogedor. Empezaba con el diluvio bíblico, una sola y enorme cascada cayendo de la colina, una colina incluso mayor que los grandes jardines colgantes de Babilonia. El jardín de Pirro no es ni más ni menos que una enorme maqueta del universo, un cosmos con ecos de las antiguas maravillas. La maqueta de la Roma de Pirro simbolizaba la civilización. La fuente de Neptuno representaba el mar. Otro diseño era el templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora escondida y lejos de su templo, Pirro resucitó a Artemisa simbolizando la madre naturaleza que alimenta a toda la creación, la gran diosa del jardín.
¿Era todo esto inspiración para el arte de Roma? ¿O es que Pirro se adelantaba a su época? En San Pedro, las grandes arcadas de Bernini parecen reflejar el famoso dibujo de Pirro, representando el antiguo puerto de Roma. Todas esas maravillas se encuentran todavía aquí, exorcizadas ahora por los papas cristianos. El obelisco egipcio, al que Pirro llamaba pirámide, se encuentra ahora coronado por una cruz dorada. Y el puerto pagano de Pirro es ahora un refugio para los fieles, rodeado por estatuas colosales de los santos. ¿Y San Pedro? Bueno, es el faro de Alejandría, la luz de la iglesia que ahora irradia la fe y alumbra así las tinieblas del mundo. Calle por calle, plaza tras plaza, toda Roma estaba llena de sueños de grandeza. Era un teatro lleno de flamantes maravillas, rememorando los antiguos fantasmas. Visiones obsesivas de la antigüedad de Alejandro, de elefantes y de faros. De pirámides y mausoleos, de reyes y reinas de la magia, de enormes y pretenciosos monumentos. Grandes ambiciones e imágenes asombrosas esparcidas por todo el mundo occidental. Los antiguos fantasmas de lo maravilloso. Fue un arquitecto austríaco el que finalmente puso sobre la tierra las 7 maravillas del mundo. Johann Fischer von Erlach interrumpió la remodelación de Viena para producir la historia de las primeras obras de arte en el mundo, y las 7 maravillas del mundo están justamente al principio. Primero la portada, con magníficas letras negras, e inmediatamente después son las 7 maravillas como proceso, no como maravillas y milagros. Aquí tenemos una ilustración de Babilonia, y se ve cómo se regaban los jardines. Indica también que se trata del muro más alto que se haya construido. Lo mismo ocurre con las pirámides. Hace notar que es la mayor construcción hecha en piedra. ¿Cómo se logró hacerla? Estamos en el terreno de la logística. Así que cuando llegamos, Zeus no solo nos dice que es la mayor estatua de marfil que se haya hecho, sino que le preocupa cómo se consiguió ponerla en un templo. Estamos realmente en los comienzos del mundo moderno. El mausoleo, los grandes templos, el de Artemisa. Él los describe como una mezcla perfecta de mármol y piedra. Como se ve, se mete mucho con los números, aunque no completamente. Todavía tiene el maravilloso y antiguo coloso de Rodas a horcajada sobre el puerto, porque es todavía la época en que la corte de Luis XVI asesinaba niños en las misas negras. No obstante, es un hombre moderno que piensa en las modernas maravillas. Aquí está el faro. La descripción de abajo explica cómo se erigió.
En el siglo XVIII, en el mismo siglo de las maravillas, estas estaban transformándose, cambiando y expandiéndose lentamente por el mundo. Un sentido completamente de maravilla comenzaba a emerger. El domingo 12 de agosto de 1770, dos hombres más bien angustiados subieron esta colina. Eran el capitán James Cook, de la Armada Real, y el botánico Joseph Banks. Esta es la colina de la isla Lizard. Cook exploraba toda la costa oriental de Australia. No era desde luego el primero en llegar aquí. Los aborígenes ya habían estado ahí lo suficiente como para ver el mar invadir la tierra y crecer los corales en agua tibia. También habían llegado ahí javaneses y chinos. Pero el grupo de Cook era el primero en tener una visión moderna para llegar hasta aquí. Era gente con un sentido moderno de la propiedad y por eso estaban preparados con armas de fuego. En su tiempo, hombres como Cook trazaban mapas del mundo entero con indicaciones. Un siglo después, vías férreas, pistas de aterrizaje, carreteras, cables diferentes cruzaron el planeta, envolviendo a todo el mundo en una red. Y la inmensa naturaleza se mantenía inexplorada y sin control. El mundo en el que el hombre había vivido desde el principio de los tiempos, el mundo en que había construido las 7 maravillas, estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, mientras subían en medio del calor ardiente y la excesiva humedad, pensaban en todo eso. Buscaban en realidad escapar de la más mortal de las trampas. La Gran Barrera de Arrecife se encuentra en la costa oriental de Australia, a lo largo de más de 2.000 kilómetros, cada vez más cerca del continente. Por más de 1.600 kilómetros, Cook había evitado felizmente su mortífero coral, gracias a un hombre encargado de sondear continuamente la profundidad del mar y a pequeños botes remando frente al Endeavour. Luego, el 11 de junio chocaron con un arrecife y pronto quedaron atrapados. Mientras las olas mecían el Endeavour sobre el coral, la tripulación de Cook hizo todo lo posible a bordo para volver a poner a flote el barco. No obstante, el filoso coral perforaba el casco del Endeavour. Finalmente lograron ponerlo de nuevo a flote, y tras una desesperada semana de tormentas, llegaron a una ensenada infestada de cocodrilos y anclaron el barco para repararlo. Cinco semanas después pudieron volver a navegar en estas estrechas y peligrosas aguas, viendo que el coral se hallaba más cerca que antes y sintiéndose, como dice Cook, atrapados en esta extrañísima playa. Habían subido a la colina de la isla Lizard en busca de una ruta hacia alta mar. Desde la cima de la montaña, Cook vio una salida del arrecife y tomó las medidas necesarias para orientarse. El Endeavour enfiló hacia este pequeño canal a través de la cadena coralina, rumbo a alta mar. Este laberinto de arrecife de Cook es considerado como una de las maravillas del mundo. La Gran Barrera de Arrecife, tan grande como el estado de California. El organismo viviente más grande del mundo, tanto que se puede ver desde el espacio. Lo que Cook vio tan aterrador, en realidad no lo era. Esto es algo que la mayoría de las personas desean ver antes de morir. Bucear aquí es increíble. 400 corales diferentes, 500 especies de peces, ballenas y tortugas. Visto desde el aire, parece una cadena de ópalos sumergidos en el océano. Solo un microscopio puede mostrar con detalle los pólipos de coral que forman todo esto. Para admirar este lugar, para verlo como se acostumbra ahora ver las cosas, se necesita el equipo que Cook nunca conoció.
escafandras, cámaras, aviones, cápsulas espaciales y microscopios. No obstante, con todos sus mapas y mediciones, Cook estableció parte de las coordenadas básicas de un nuevo universo en el que hay maravillas de toda clase. Maravillas como el cohete espacial a la Luna y el Gran Cañón. Maravillas de la naturaleza manipuladas y observadas. Construida en el cañón del río Colorado, la represa de Boulder es la estructura de concreto más grande del mundo y cuesta mucho dinero. Sus aguas irrigan el sur de California. Sus turbinas iluminan Las Vegas y la naturaleza se manipula como nunca se había visto antes. Ahora se comprendía el inmenso y espléndido mundo y las poderosas fuerzas elementales de la naturaleza. Partiendo de las leyes naturales, obtenemos electricidad y todas las demás clases modernas de energía. Ahora colaboramos con la naturaleza y hemos logrado un mundo nuevo con todas las modernas maravillas. Como la mayoría de las construcciones modernas, la pirámide y la esfinge de Las Vegas son solo temporales. Se construyeron con esa idea. En la antigüedad, las maravillas se construían para ser eternas y para las cortes y los soberanos. Esto, sin embargo, es la democratización de lo maravilloso. La gente juega en las modernas pirámides y se entretiene con ellas. Aquí el rayo de luz más grande del mundo, que como dije puede verse desde el espacio y que posiblemente se apagará dentro de 10 años. Una verdadera maravilla se puede encontrar en cualquier parte. Quizás ahora sean las ciudades con sus nervios de acero las que se han convertido en una maravilla. Es otra cosa que tradicionalmente llamamos maravilla. Maravilloso como un paisaje. Paisajes que continuamente se moldean por las fuerzas de la naturaleza. Los antiguos pensaban que éstas estaban ligadas a su naturaleza, que los prismas de sus pirámides reflejaban el orden divino del universo sobre el antiguo Egipto. 3 pirámides, en donde se originan las maravillas y el pensamiento moderno, y que eran las montañas mágicas de los faraones.